Shalom a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Torah y Judaísmo. Estamos en la historia de Esther, el libro de Esther, capítulo 5 en adelante. Hoy veremos el capítulo 5 y el capítulo 6, Bezrat Hashem. Nos hemos quedado la última vez en que Esther pide a Mordejai que todo el pueblo judío ayune durante 3 días. Y después de ello, Esther se presentaría ante el rey. Estamos entonces en esa historia. Vamos a iniciar de inmediato, no sin antes de nuevo recordarles que si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a suscribirte. Nuestro canal Torah y Judaísmo, también tenemos otros canales como Somos Noágidas, eh, Am Israel y Filosofía Judía, en donde estamos compartiendo contenido de Torah muy importante. Bien, no vamos a esperar más hasta ingresar ya a la historia de Bezrat Hashem. Vamos a ubicarnos nuevamente en el contexto de la historia y recordar que los judíos están ayunando durante 3 días. Y también Esther, junto con sus doncellas, sus sirvientas, se dispusieron a ayunar. Esther estaba entonces sumergida en sus plegarias, en su ayuno. Y el tercer día de ayuno decidió ella ir delante del rey. Mordejai le aconsejó: cuando te presentes ante el rey, ve no con vestido de luto, no vayas mostrando tu aflicción, ve con vestidos reales. Preséntate ante el rey Ahasverosh como la reina. Por ello pasemos a ver lo que dice el libro de Esther, capítulo 5, el versículo 1. Vayehi, Bayoma Shelishi, Batilvash Esther Malhut. Y fue en el tercer día que se vistió Esther de realeza. Vataamot Vahatzar Bet Hamelech Apenimit. Y se detuvo en el patio de la casa del rey, el interior, Nohach Bet Amelech, frente a la casa del rey. Veamelech Yoshev al Kiseh Malchutó. Y el rey estaba sentado sobre el trono de su reino. Bebeta Malchut Nohach Petach Habait. En la casa real, frente a la entrada de la casa. Comienza el versículo diciendo en el día tercero. Este día viene a ser el 15 de Nisán, en la cuenta que presentamos en el estudio anterior. Y durante el día, ella decide quitarse, como vimos, su vestido de luto y se coloca los mejores vestidos para presentarse ante el rey. Dice la tradición en varias fuentes que era un vestido de seda fina que tenía en parte adornos hechos de oro, el más fino. Sus zapatos también tenían adornos de oro. Y todo el vestido tenía en diferentes lugares piedras preciosas, traídas de África incluso, especifica la tradición. Se puso la corona real en su cabeza y solicitó que tres mujeres, tres siervas asistentes, la lleven, la escolten, una a su derecha, otra a su izquierda, y la tercera que se encargue de sostener su vestido para que no se arrastre en el piso. Así era la costumbre de los reyes. Y se dispuso a ir. Ahora tenemos que pensar e imaginar que en verdad nosotros ya conocemos la historia, pero en ese momento, en ese instante en que Esther se dispone a ir al rey, ella en verdad no sabe qué va a pasar. Ella ha ayunado, ha clamado al Creador. Ella en verdad espera y ruega porque se dé el milagro que el rey la reciba, pero no sabe realmente qué va a pasar. El rey Ahasverosh no era un rey fácil.
Entonces, en ese momento, la tensión y la angustia para ella eran muy grandes. Y todo el camino, Esther lo único que hacía era pedir en su corazón al Todopoderoso constantemente. Y en ese momento, cuando ella inicia su oración y su camino hacia el palacio, ella percibe que el Ruach HaKodesh, y también los sabios indican en el lenguaje de la Shejinah, la presencia divina aparece y está con ella, y ella lo percibe. Y ella se da cuenta que el Todopoderoso viene en su ayuda para responderle y para ayudarle. Los sabios dijeron, en nombre de la tradición oral, que hubieron durante la época de la Biblia, hubieron 7 profetas mujeres, 7 profetisas. Una de ellas es Esther. Y aquí en el versículo hemos leído, en hebreo dice, Vatilvash Esther Malhut, que se puede traducir, y se vistió Esther de reino, que hemos traducido nosotros como se vistió de realeza. Pero en realidad hubiera dicho, se vistió Esther las ropas reales. Sin embargo, la palabra ropas no está. Se sobreentiende que se refiere a las ropas. Pero el lenguaje del versículo, ¿por qué se presenta así? Y se vistió Esther de reinado nada más, para indicar algo adicional, que el Ruach HaKodesh, la presencia divina, que también tiene el apodo del reinado, el reino celestial, de eso ella se invistió como si fuera, ya que ella en su calidad de profeta tenía y tuvo acceso a ese nivel espiritual. Por tanto, ella siente en ese momento la ayuda celestial y se presenta y llega ante las puertas del palacio. Pero cuando llega a la puerta principal, allí estaban algunas estatuas e imágenes de idolatría. Y cuando llega a ese momento, ella percibe que la Shejinah, la presencia divina, se va de ella. Y en ese momento ella siente como si fuera que Dios la abandona. Y en su interior, ella dice lo que dice en el Salmo capítulo 22, al inicio. Elí, Elí, mi Dios, lama sabtani, ¿por qué me has abandonado? Y las palabras de ese salmo, del Salmo 22, que David compuso con Ruach HaKodesh también, en ese Ruach HaKodesh, en esa inspiración divina que tuvo David, también estaba incluido la plegaria en el corazón de Esther que ella haría en el futuro, con ese momento en que Esther se acerca al palacio y siente por un momento que la presencia divina la abandona. Ella entiende, como si fuera, que en ese instante hay en el cielo como una especie de juicio, si el tribunal celestial permitirá que el rey Ahasverosh acceda al pedido de Esther o no. Y las imágenes idolátricas traían como una cierta acusación hacia todo el pueblo de Israel, ya que lamentablemente en el pasado, cuando el rey Nabucodonosor colocó su imagen de oro, se postraron, excepto los 3 amigos de Daniel. Ella entiende que todo comienza en lo espiritual, como hemos dicho en muchas oportunidades, y hay aquí como un debate celestial. Por eso, en ese momento, ella comienza a suplicar al Todopoderoso para que tenga misericordia del pueblo de Israel. La tradición dice que el palacio tenía, antes de llegar al rey, 7 cámaras.
Cada una de ellas tenía guardias a la entrada. Después de las 7 cámaras, venía un patio que era la antesala a la casa del rey, pero la casa exterior, en donde el rey se sentaba para eh, realizar su trabajo como rey de juzgar, de revisar los asuntos reales. Y después de esa casa venía la casa interior del rey, que serían los aposentos personales del rey. Ese era el camino que tenía que pasar Esther aquí. Esther eh, clamó al Todopoderoso en su interior y pasó con mucha confianza en estas primeras cámaras. Los guardias no se dieron cuenta de ella. Ella ingresó y no la vieron. Pero cuando ella estaba en la cámara cuarta, los guardias de la cámara primera recién percibieron que la reina ya había pasado y estaba de camino y no sabían qué hacer porque no tenía invitación del rey y no anunció su llegada. Entonces estaban perplejos y a la vez sin saber qué hacer porque se trata de la reina. De todas formas, Esther, al percatarse de todo ello, siguió caminando firmemente hasta completar las 7 primeras cámaras. Después de ello, llega al patio y hubo aquí lo que consideramos también un milagro oculto. En ese momento, por casualidad, ya que no hay casualidades, el rey no se encontraba en su cámara interior, en sus aposentos personales. El rey se encontraba en su casa exterior, donde se encarga de revisar sus asuntos o juzgar determinados casos. Y había colocado el rey su trono directamente hacia la entrada y podía verse desde su trono el patio exterior. Esther llega hacia el patio, se acerca al patio y después de haber pedido en su interior con muchos ruegos, se sobrepone a su angustia y decide avanzar y llegar al mismo patio y en el patio ella se detiene. Por eso el versículo dice que se detuvo, que se quedó de pie en el patio exterior Esther. Pero el rey estaba sentado en su trono dentro y logró ver que había llegado la reina junto con sus asistentes, pero se había quedado de pie frente al rey, no ingresó a la misma casa eh, real donde el rey estaba en su trono. Se quedó allí esperando que el rey al verla le diera permiso de ingresar. Versículo 2. Vayehi, Jirot Amelech et Esther Amalcá. Y fue como vio el rey a Esther la reina, Omedet Vejatzer, de pie en el patio, Naseajen Be'enav, halló gracia en sus ojos. Vayoshet Amelech le Esther et Sharvita Zaav Asher Beyadot. Y extendió el rey a Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Vatikrab Esther, Vatigá Berosha Sharvit. Y se acercó Esther y tocó en la cabeza del cetro. El versículo nos trae la historia de manera muy resumida, pero la tradición nos dice lo siguiente, que en primer lugar el rey tenía como una película en sus ojos, estaba en ese momento mal de salud con respecto a sus ojos. No podía ver muy bien, ya que había una película eh, en sus ojos que le impedía ver con claridad. Pero sí logró ver que Esther, la reina, se presenta y se queda de pie en el patio. Cuando el rey Ahasverosh la ve,
Siendo que este rey era un rey naturalmente malvado y por ende era una persona altamente orgullosa por su nivel y posición de rey. Y como sabemos, era un rey absolutista, es decir, tal como lo explicamos en la primera lección, el capítulo 1, que existían dos tipos de reinado en esa época. Él buscó un reinado sin límites. Por tanto, él había dicho a todo el imperio que no importa la persona que fuera, no puede ingresar ante él sin que el rey lo llame. Los que estaban con el rey en ese momento, en ese instante en que Esther llegó, es porque por decreto del rey ellos tenían que estar allí. En primer lugar, el rey estaba rodeado de sus guardias y sus guardias a cargo de diversos soldados para proteger al rey. Segundo, tenía ciertos ministros siempre con él para revisar sus asuntos reales de gobierno. También en ese momento se encontraba Amán. Eso no lo cuenta aquí el versículo, pero la tradición cuenta que estaba allí Amán. Esta ley que nadie puede ir ante el rey era una ley que impuso el propio rey Ahasverosh y en su mente la impuso sobre toda persona. Y en su mente, en verdad, también estaba incluida la reina. Lo primero que siente el rey Ahasverosh al ver a la reina Esther es enojo y furia porque se sintió en ese instante que la reina voluntariamente había desobedecido su decreto, que se había atrevido a desobedecerlo. Dice la tradición que Esther levantó la vista y vio el rostro del rey y vio sus ojos llenos de enojo. Y Esther, que estaba en ayunas, era el tercer día de ayuno, y perdió las fuerzas en ese momento por el ayuno y por la angustia de ver el enojo del rey. Y ella, como si fuera, no pudo moverse, no pudo ni avanzar ni retroceder. Se quedó como paralizada por el temor y de la fatiga y la debilidad del ayuno. Inclinó su cabeza hacia la derecha, dice la tradición, al lado donde se encontraba su sierva, del lado derecho que la sostenía. En ese momento los ministros se dieron cuenta que el rey se quedó detenido mirando hacia el patio y todos vieron que allí estaba Esther y sus guardias estaban esperando la orden del rey para saber qué hacer, porque todos sabían, como hemos dicho, todos sabían que estaba prohibido llegar hasta el rey sin ser llamado. Entonces, para todo el mundo presente en ese momento, Esther estaba ya pronta a ser castigada con la muerte. Amán se encontraba allí y él quería que el rey eh, ejecute a Esther por una razón. Con Amán pasó lo siguiente, algo que no contamos en su momento, pero dice la tradición que cuando el rey pidió que se presenten candidatas para ser la nueva reina, Amán tomó a su hija y la presentó para ser candidata y la hizo pasar por todo el proceso de los 12 meses, la casa de las mujeres, todo lo que ya vimos. Pero dice la tradición que la hija de Amán se enfermó del estómago y por tener esa condición de una persona enferma, no pudo continuar el proceso para presentarse al rey y se tuvo que retirar. Y fue allí que escogieron a Esther. Y Amán tenía enojo contra Esther, que como si fuera Esther había usurpado eh, el puesto que iba a tener su propia hija en sus planes. Así que Amán, al ver a Esther allí transgrediendo el decreto, se alegró porque pensó que el rey mataría a Esther y Amán
presentaría a su propia hija como la posible siguiente reina. Ahora, de los guardias y los principales del rey, generales, que estaban allí, ellos estaban esperando solamente la orden del rey para ir y tomar a Esther y ejecutar. En ese momento el rey, del enojo, no dice nada y voltea hacia atrás. Decide no seguir mirando a la reina, enojado, pero tampoco dice nada, tampoco dice vayan y ejecútenla. Cuando el rey voltea su rostro hacia atrás, el general entiende que eso es una señal para ir y apresar a Esther de inmediato. Así que él no tuvo que esperar a que el rey dijera algo, sino que él se dispuso y se levantó ya para ir y atrapar a Esther. Pero en ese momento, cuenta la tradición, que el Todopoderoso envió a sus ángeles. Hay que recordar que los ángeles, según el judaísmo, no necesariamente son como la figura que vieron los profetas en sus visiones, pero básicamente un ángel es una energía inteligente superior que el Todopoderoso creó y que se encargan ellos de transmitir esta energía de vida en la naturaleza y son seres inteligentes. Lo que pasó fue lo siguiente, que un ángel se encargó que el rey, como si fuera, recibiera una bofetada para voltearle el rostro y que mirara frente a Esther, como si fuera una energía que hizo que el rey que estaba mirando hacia atrás recibiera como si fuera un golpe de energía que lo volteara, que volteara su rostro directamente hacia Esther. Cuando el rey siente esa energía que le hace volver su rostro y mirar de nuevo a Esther, la película que tenía en sus ojos desapareció y el rey se curó de sus ojos y fue lo primero que le asombró. Los demás, cuando ven que el rey voltea a mirar a Esther de nuevo, se detienen, los generales, todos se detienen esperando la orden del rey. Y cuando el rey ve a Esther, ya sano de sus ojos, ve la hermosura y la gracia que tenía Esther. Y a la misma vez, otros ángeles vinieron y hermosearon a Esther, le dieron mayor gracia de la que ella ya poseía, eh, agigantaron la gracia de Esther. Y ella que se encontraba débil y como si fuera sosteniéndose del lado derecho por la debilidad del ayuno, estos ángeles hicieron que ella se pusiera de pie, con el cuello alzado, con honor y con una gracia y una hermosura única. En ese momento, el rey, que siente todas estas cosas, que ve que se cura de sus ojos y que ve en Esther algo que va más allá de lo normal, como si fuera estas señales que él acabó de experimentar en este momento, se asusta en su interior porque siente que algo más allá de lo normal le había acontecido en ese momento, que se había curado al ver a Esther. Y como si fuera ella, tenía una energía y algo espiritual que lo impactó. Recibió el rey en un instante un cambio en su opinión hacia Esther y vino a su mente una idea que solo viene cuando el Todopoderoso interviene. Hay momentos en que una persona es por naturaleza cerrada, pero a veces la infinita misericordia del cielo hace que por un instante la persona que es tan cerrada se dé cuenta que está equivocado y que algo no ha contemplado. En ese momento vino un pensamiento a la mente del rey, que este decreto
que nadie puede presentarse al rey sin ser llamado. No tiene por qué aplicarse a la propia reina. Ella es la reina. Ella es tu esposa. Ella es parte de ti. Si tú eres el rey, ella es la reina. Y mira lo que acaba de pasar, que te curaste de tus ojos. Mira ese esplendor que estás mirando en tu reina. Eso indica que ella no es cualquier sirvienta, ella es la reina. Y tú no le has dado el honor debido, ni has considerado la categoría, no solo a nivel social, sino incluso espiritual. Porque, de nuevo, los reyes antiguos no solamente veían el mundo por categorías sociales. Yo soy superior en categoría rey, los demás son ministros, más abajo siervos, más abajo esclavos. No, no solamente eso. Ellos entendían que esas categorías tenían relación con un ámbito espiritual, que en el mundo espiritual se les había concedido ese nivel, ese poder. Así que más allá de lo social, más allá del estatus, él entendió, si yo recibí del mundo espiritual el poder de ser rey, significa que ella también, que es mi esposa y es la reina, también tiene ese mismo poder espiritual en ese grado de reina también. Por tanto, es una tontería pensar que el decreto se debe aplicar a ella y que ella no puede venir sin ser llamada. Ella es la reina. En ese momento, todas las cosas que Ahasverosh sentía en su interior dieron un giro inesperado, porque como si fuera el versículo que hemos leído, y aconteció que cuando el rey vio a Esther, el versículo dice solamente el rey para indicar muchas veces que se aplica también al Todopoderoso, que el Todopoderoso, siendo el rey del mundo, vio la angustia de Esther y envió sus ángeles para cambiar de parecer eh, la mentalidad de Ahasverosh. En ese momento, debido a lo conmovido que estaba, tomó su cetro y lo estiró hacia Esther. Y Esther tuvo que acercarse para tocar la cabeza del cetro. Y dicen también en la tradición que en realidad no solamente que Ahasverosh le extiende el cetro, lo cual indica que nadie puede tocarla porque el rey está dando permiso que ella pueda acercarse, sino que incluso la tradición dice que el rey Ahasverosh tomó su cetro y le dio la vuelta y se lo estiró a Esther del lado del cual se agarra el cetro, no del lado contrario, no como si fuera que el rey estuviera tomando el cetro y lo estira, sino que el rey le da la vuelta al cetro y es como si le dijera el rey: toma, Esther, tú eres también la reina y mi cetro también te pertenece. Por eso el versículo dice, y se acercó Esther. ¿Por qué se acercó? Obviamente tuvo que acercarse. ¿Por qué enfatiza que se acercó? Porque Esther no tomó el cetro como el rey se lo estaba dando, sino que ella se acercó más y más al rey para tomar y tocar el cetro del otro lado, del lado donde se encontraba el rey. Y eso indicaba, de parte de Esther al rey, lo siguiente: yo no voy a tomar tu cetro. Tú eres el rey, por tanto yo no me atrevo a tomar el mismo cetro que tú y a sentir que tengo la misma autoridad que tú, sino que yo me presento como una sierva más y simplemente voy a tocar la cabeza del cetro como si fuera un siervo más delante de ti. Todas esas cosas que el rey vio en Esther, que en primer lugar ella se quedó de pie y no ingresó hasta esperar que el rey diera permiso, y que ella no toma el cetro, hace que el rey se conmueva y se acerca a Esther
y le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué has venido hasta aquí? El decreto no se aplica a ti, tú eres la reina. Todas esas actitudes del rey, ese cambio, es en sí mismo un milagro. Versículo 3. Vayomer la Hamelech, y le dijo al rey, Malach Esther Amalcá, ¿qué tienes Esther la reina? Umá bakashatej, ¿y cuál es tu solicitud? Adhatzia malchut veinaten lach, hasta la mitad del reino, y te será dado. ¿Qué tienes Esther? Significa, ¿qué tienes tú de necesidad? Tal vez estás mal de salud, necesitas ayuda. Estoy dispuesto a darte todo hasta la mitad del reino. ¿Por qué hasta la mitad del reino? Dicen en la tradición que la otra mitad del reino tenía que ver con la decisión de construir el templo. Y Ahasverosh había detenido la construcción del templo. Esto está escrito en el libro de Esdras. Y a la vez, ya que él es el rey y Esther es la reina, le quiere decir, nosotros somos socios, yo soy el rey, tú eres la reina, por tanto, a ti te corresponde la mitad. Y obviamente no le podía ofrecer más de la mitad, porque si le daba más de la mitad, él quedaría con menos y prácticamente dejaría de ser rey. Para ser rey, básicamente necesita tener la mayoría sobre sí. Versículo 4. Vatomer Esther, y Malamelech Tov, y dijo Esther, si parece bien al rey, Yabó Hamelech Behaman Hayom el Amishte Asher asítilo. Venga el rey y Hamán al banquete que he hecho para él. Versículo 5. Vayomer Amelech, y dijo el rey, Maharu et Hamán, apuren a Hamán, la azot et devar Esther, para cumplir la palabra de Esther. Vayabú Amelech ve Hamán el Amishte, Asher acepta Esther, y vino el rey y Amán al banquete que había hecho Esther. Lo primero que hay que decir es que Esther, en ese momento, cuando el rey le pregunta, ¿cuál es tu pedido? Esther decide no revelarle en ese momento para qué había llegado. Ella había ido para solicitar al rey que anule el decreto que se hizo en su nombre de exterminar a todo el pueblo judío. Porque Esther no lo dice, está en ese momento en la oportunidad, ya que el rey mismo le dice, ¿qué necesitas? Dime, estoy dispuesto a dártelo. Esther, en vez de pedirle en ese momento y aprovechar como si fuera la oportunidad que se le da, invita al rey a una cena, a un banquete que ella había preparado. Esther pensó, y aquí todas las cosas que va a hacer Esther provienen de la inspiración divina que el Todopoderoso le dio, la sabiduría que ella recibió para actuar de manera prudente y que esto tenga éxito. Esther pensó, acabo de pasar una dificultad muy grande. Por poco y el rey ejecuta su ley. Ahora por bondad divina he pasado esta dificultad. No es bueno venir de inmediato y pedir todo esto, pues ya el rey me ha dado de por sí el perdón por haberme arriesgado a ir en contra de su ley. Así que lo más prudente es que primero lo invite a un banquete y alegre su corazón, se sienta bien y en la cercanía pueda solicitarle mi pedido. Fue por eso que Esther le dice que venga el rey a un banquete que ya he preparado, es decir, Esther le da a entender, el banquete ya lo he preparado, ya está listo. Y Esther invita a Amán. Aquí viene la gran pregunta, ¿por qué Esther decide invitar también a Hamán si es él mismo quien hizo el decreto, el opresor de los judíos, como veremos?
Es más, podríamos pensar, si Esther quiere convencer al rey que anule el decreto de Amán, ¿no hubiera sido mejor que Esther invite a solas al rey? Y a solas, comiendo juntos, Esther abra su corazón con el rey y le suplique y le solicite que anule lo que Amán quiere hacer. Pero por otro lado, podría acontecer que si Esther hiciera esto, terminado el banquete, el rey fuera y hablara con Amán, y Amán, con su astucia, pueda hacer cambiar de opinión al rey. Dice la tradición que este rey Ahasverosh era un rey bastante inestable. Para lograr que él pudiera hacer algo, tenían que tomarlo en el momento preciso, porque si dejaba pasar un tiempo, el rey podía olvidarse, el rey podía retractarse, el rey podía cambiar de parecer. Esa era la naturaleza de Ahasverosh. Sin embargo, si Esther invitaba a Amán al mismo banquete y Esther allí acusaba a Amán delante del rey, en ese momento el rey se iba a enojar y en su enojo iba a sentenciar a Amán, a castigar a Amán e iba a aceptar anular el decreto. Además, que el rey, cuando se encontraba en banquetes, era más susceptible de aceptar o escuchar lo que decían los demás, cambiar de opinión, a la vez enojarse. Todo lo que pasó con Vashti fue en un banquete también. Por ese motivo, Esther utilizó esta estrategia de mucha sabiduría, de primero acercar al rey en un banquete y también que Amán venga al mismo banquete para que todo sea en ese instante. Ahora, hubieron muchas más razones por las cuales Esther decide invitar a Amán. Lo primero que acabamos de decir es que Esther planea dar una trampa a Amán. La segunda razón es que hay una tradición judía y también está escrito en la Biblia que si tienes un enemigo, dale de comer. Eso hizo con Amán. También para que Amán no tenga la oportunidad ni el tiempo para planear algo y rebelarse contra el rey y escapar del castigo. También para que los ministros, el propio Amán incluso, no crean que ella, Esther, era judía. Porque en ese momento el decreto contra los judíos ya estaba latente y ya muchos judíos se habían enterado de esto. Si en medio del dolor judío la reina hace un banquete, invita al rey e invita a Amán, que es enemigo de los judíos, por obvias razones no vamos a pensar que ella es judía. Otra razón es para que Amán no sienta que Esther planeara algo contra él o estuviera en contra de él de alguna manera o lo odiaba. Otra razón es para que el pueblo de Israel no se confíe que tiene en el palacio a una hermana de ellos, una judía, como reina. Y si se confían, no van a rezar de todo corazón. Si ven que Esther, en medio de la aflicción, va y hace un banquete junto con Amán, se alegran con el rey, con Amán, el pueblo va a sentir que no cuentan con Esther, cuentan solamente con el Todopoderoso, no tienen un ministro, alguien en el reinado que pueda abogar por ellos, no tienen a nadie. ¿A quién tienen solamente? A nuestro Padre que está en el cielo, como dice la Mishnah en muchas oportunidades. Esto también es algo que debemos considerar constantemente, incluso en tiempos en que el pueblo de Israel pasa aflicciones. No confiemos ni en presidentes, ni en ministros, en ningún ser humano podemos apoyarnos cuando pasan dificultades como las que están aconteciendo en el presente. En el único que podemos apoyarnos es en el Creador bendito, en nuestro Padre que está en el cielo.
Otra razón es que Esther buscaba una oportunidad en que Amán, en medio del banquete, cometiera un error, el rey se enojara con él, lo matara y por ende el decreto de Amán fuera anulado. También Esther quería causar la envidia de los ministros. La reina invita solamente a Amán, a los demás ministros no los invita. Entonces, al causar este odio, también era negativo para Amán y podía caer al ganar enemigos. Pero también Esther quería causar, de manera muy sabia, por supuesto, la envidia y los celos del propio rey Ahasverosh. Por eso Esther invita a Amán, pues en primera instancia no es tan agradable que venga la reina, invite al rey a un banquete y diga, y también que venga el primer ministro. Ya no hay exclusividad allí. Hay algo no tan agradable. El rey se sentía honrado de pronto que la reina lo invite a un banquete personal y la reina incluye a un tercero. Si la reina hubiera dicho, he hecho un banquete para el rey y para todos los ministros y para los siervos, un banquete como los que se suelen dar con mucha gente, entonces el asunto sería diferente. Pero cuando se invita solamente a Amán y el rey, de alguna manera se despierta, se da lugar a despertar en el rey cierta sospecha. ¿Qué hay en Esther con respecto a Amán? ¿Por qué lo invita solamente a él? Esther pensó eso y dijo, si el rey se enoja por celos contra Amán, pensando que él y yo tuviéramos algo, y castiga a Amán, incluso que me castigara a mí, incluso que nos mate a los dos, pensó Esther, no importa. Lo importante es que Amán muera y el decreto se anule. Otra razón es que hay un versículo en Jeremías 51:39 que dice que en medio de su calor les pondré banquetes, haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dijo Hashem. Entonces, al darles este banquete, quería Esther propiciar que el castigo divino cayera en medio de este banquete, tal como dice el profeta Jeremías. Y otro versículo en Proverbios 16:18, que dice, antes del quebrantamiento, el enaltecimiento. Esther quería elevar a Amán a lo más alto. Al ser invitado solamente él y el rey a un banquete hecho por la reina, no hay honor más alto en todo el imperio persa que ese. No hay elevación más grande que aquel banquete, que aquella invitación. Por todas esas razones, Esther decide invitar también a Amán, para que de una y otra forma se consiga lo que ella estaba buscando, que Amán fuese castigado. Versículo 6, Vayomer Amelech le Esther bemishtea yayin. Y dijo el rey a Esther en el banquete de vino, Ma sheelatech veinaten lach, ¿cuál es tu pedido y te será dado? Uma bakashatech ad hatzia malchut veteas, ¿y cuál es tu solicitud? Hasta la mitad del reino y será hecho. 7. Vatán Esther, y respondió Esther, va a tomar, y dijo, sheelati u bakashati, mi pedido y mi solicitud. 8. Inmatzati gen be'enei Amelech. Si he hallado gracia en los ojos del rey. Veim alamelech tov. Y si le parece bien al rey. La tedet she'elati. Darme mi pedido. Velasodet bakashati. Y cumplir mi solicitud. Yavó Amelech ve'Amán. Que venga el rey y Amán. El amishte asher e'ese laem. Al banquete que haré para ellos. Umahar ese kidvar Amelech. Y mañana haré conforme a la palabra del rey. Prestemos atención que desde el primer momento Esther, cuando va a invitar a Amán también, antes de mencionar a Amán, dice, si al rey le parece bien, si es bueno en sus ojos, si ha hallado gracia en sus ojos,
Esther con mucha cautela eh, intenta provocar los celos del rey, pero a la vez de una manera tan sutil y con palabras de humildad, con palabras correctas. Si he hallado gracia en tus ojos. Entonces que venga el rey y también Amán, si te parece bien, como dice aquí. Vemos la sutileza y la sabiduría de Esther. Y al final dice, mañana haré conforme a la palabra del rey, es decir, mañana te diré exactamente cuál es mi solicitud. Y a la vez hay otra cosa adicional que dice la tradición, que Esther le da a entender al rey, tú has deseado saber siempre mi origen, de qué pueblo soy, de dónde provengo. Mañana haré lo que el rey desea, que es saber, mañana se lo haré saber. Esther hizo esto con mucha sutileza y a la vez una razón importante por el cual Esther no le dice en ese momento su solicitud, sino que pide que haya un segundo banquete. La pregunta es, ¿por qué esperar tanto? Un segundo banquete también. Es porque Esther, ese día se completaban los 3 días de ayuno y Esther quería que el pueblo complete sus plegarias y sus ayunos para que esto se eleve al Todopoderoso y al día siguiente ya cuenten con una ayuda celestial mejor, porque las plegarias fueron completadas y el ayuno fue completado. Y a la vez, para despertar la curiosidad del rey, y a la vez porque si el rey tiene otro banquete, esto causa una cercanía mayor con la reina y despierta en el rey un cariño al verla el primer día y luego el segundo día, al verla más seguido de lo acostumbrado, el rey despertaría hacia Esther un cariño mayor y un deseo mayor por cumplir su solicitud. Todo esto Esther lo hizo con la sabiduría divina. Versículo 9. Vayetse Amán bayom Ahú sameach betov lev. Y salió Amán en aquel día contento y alegre de corazón. Vejirot Hamán et Mordejai. Y cuando vio Hamán a Mordejai, Beshar Amelech, en el portal del rey, velo cam velo da mimenu, que no se levantaba ni se movía hacia él. Vayimale Hamán al Mordejai, Heimá. Se llenó Amán contra Mordejai de ira. ¿Por qué Amán sale muy contento del banquete de Esther? Porque obviamente la reina hace un banquete solo para el rey y decide invitar a uno solo de todos los ministros, a él, a Amán. Por tanto, este honor es el honor más grande que puede recibir en el reinado. Cuando sale del banquete, ve a Mordejai y Mordejai no se levantó ni tampoco se movió. ¿Qué quiere decir todo esto? Mordejai no se inclinaba ni se postraba ante Amán, como lo vimos, pero llegó al punto tan alto que Mordejai ni siquiera se ponía de pie. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad cuando un ministro importante pasaba, por respeto al ministro, si la persona estaba sentada, se ponía de pie. Ahora, el ponerse de pie no venía a ser ningún tipo de adoración. Sin embargo, Mordejai había entendido que el Todopoderoso estaba con ellos y que Amán, que era enemigo de Israel y enemigo del Todopoderoso también, no tendría ningún tipo de fuerza espiritual contra Mordejai y contra todos los judíos. Había incluso un documento en el cual indicaba que Amán era siervo de Mordejai. Debido a eso, si Mordejai se encontraba sentado y Amán venía y aparecía, Mordejai no se ponía de pie y ni siquiera se movía, dice el versículo. ¿Qué quiere decir que no se movía? Que ni siquiera tenía un poco de temor desobedecer la orden del rey.
Y quien tiene temor, al menos se mueve un poco para ver si no estaba presente el rey también allí y no fuera castigado. Pero Mordejai estaba tan firme en su posición en contra de Amán que no se colocaba de pie, ni siquiera se movía porque no temía de Amán. Mordejai estaba firme y sabemos que esto Mordejai no lo hacía por orgullo, lo hacía para demostrar que el Todopoderoso está con él y que no se va a inclinar ni va a honrar a aquel que ha determinado la destrucción del pueblo de Israel por una razón de firmeza espiritual, es que Mordejai hacía todo esto. Algo adicional que si Mordejai estaba sentado no se ponía de pie. Pero si Mordejai estaba de pie y Amán cruzaba, Mordejai se sentaba. Entonces Amán, al ver la actitud de Mordejai en ese momento, se llenó, dice el versículo, de ira contra Mordejai. Porque él pensó, Mordejai, yo sé que no se inclina por el ídolo, pero tampoco siquiera se pone de pie y no me da el más mínimo honor y todo esto en público. Es decir, Mordejai me está despreciando en público. Amán se preguntaba de dónde Mordejai tiene la fuerza, la seguridad de hacer todo esto. Si él sabe el decreto que ya ha sido establecido, sellado, que eh, habría Hasbe Shalom un exterminio del pueblo. Y aún así, él se mantiene en su posición. ¿De dónde tiene tanta fuerza para no rendirse? Versículo 10. Vaitapek Amán, vayabó el veitó. Y se contuvo Amán y vino a su casa. Vaishlach, vayave et oabav, vet zeresh ishto. Y envió que vengan sus amigos y Zeresh su mujer. ¿Por qué se contiene Amán? Porque hay que recordar que los judíos en todo el imperio persa eran menospreciados. Entonces, a nivel social solamente, un judío era alguien que estaba muy abajo, era despreciado. Y Amán piensa, yo estoy en la posición más alta. Viene un judío y desea despreciarme. Él está en una posición muy baja. ¿Qué debo hacer? Por un lado, mi posición es tan alta que él merece castigo. Por otro lado, si yo demando castigo para él, se va a ver como un desprecio a mi propio honor. Es decir, yo que soy alguien tan alto, se ve mal que busque castigar a alguien que está muy abajo. Un ejemplo, supongamos que el presidente pasa por las calles y un niño va y lo insulta en la calle. El presidente no se va a dar la vuelta y va a recriminar al niño y va a discutir con el niño. No lo va a hacer porque él es el presidente. Lo mismo pensaba Amán. Por eso Amán se contiene y no hace nada para castigar a Mordejai. Porque Amán podía haber regresado donde el rey y acusar a Mordejai que va en contra de su propio dictamen de inclinarse. Pero por otro lado, esa era la duda que tenía Amán. ¿Qué debo hacer realmente? Por eso fue primero a aconsejarse con sus amigos y con su mujer llamada Zeresh. Aquí el versículo dice, envió que vengan. Y aquí vemos que Zeresh no estaba generalmente en su casa, sino que estaba generalmente afuera en reuniones vacías y vanas, perdiendo el tiempo. Era una mujer no de su casa, sino de fuera de su casa, con amistades y reuniones vacías, no era una mujer que tenía una ocupación seria, y por eso la manda llamar a su casa, porque se encontraba afuera. También hay que destacar que el versículo dice a sus amigos, que son a sus queridos, y a su mujer, es decir, para Amán, su propia mujer no era parte de sus amigos, de sus queridos. Pero Zeresh, dice la tradición, que era una mujer muy malvada, pecadora,
pero a la vez muy inteligente, obviamente, para el mal. Era sabia para el mal y conocía aspectos espirituales, conocía muchas cosas en el ámbito espiritual para aconsejarle y obtener de ella y de sus consejeros saber qué hacer en este momento. Versículo 11, Vaisaper laem Hamán et kevodoshro, y les contó a Amán el honor de su riqueza, Verrov Banav y sus muchos hijos, Bet Kol Asher Gidelo Amelech, y todo lo que le engrandeció el rey, Bet Asher Niseo al Asarim, Beabde Amelech, y cómo lo elevó sobre los ministros y siervos del rey. ¿Por qué les contó esto? No les contó solamente para engrandecerse, les contó para decir, yo tengo un alto cargo, por tanto, lo que me hace Mordejai es un delito grave, es deshonrar a alguien que el rey engrandeció. Por eso él les enfatiza todo esto. Versículo 12, Vayomer Hamán, y dijo Amán, Aflo evia Estera Malca imamelech el amishte, asher asata, Kiimoti. También no trajo Esther la reina con el rey a su banquete que hizo, sino a mí, Vegable Mahar, Ani Carula. Y también mañana estoy llamado por ella, Im Amelech, con el rey. Aquí Amán enfatiza lo siguiente. Estoy en una posición tan alta que incluso la reina no invitó a ningún otro ministro, sino a mí. ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque cuando la persona hace un banquete o hace una fiesta, generalmente lo hace para muchas personas. Por eso Amán enfatiza en este lenguaje, no invito a nadie sino a mí. Eso indica que para la reina yo valgo como si fueran todos los ministros del reino. Para la reina soy yo suficiente de ser invitado y no necesita invitar a nadie más. Tan alto estoy que incluso mañana hay otro banquete y he sido llamada por la reina. E incluso Amán sospecha que la reina ya declaró que tiene un pedido para el rey. Soy llamado por la reina de nuevo porque tal vez Esther quiere que yo esté presente para que yo la ayude a convencer al rey de la solicitud que tiene la reina. Aparentemente la reina se apoya en mí, confía en mí. ¿Qué mayor honor puedo tener? Por tanto, lo que hace Mordejai conmigo de despreciarme es un pecado muy grande. Versículo 13, Bejol ze enenu shoveli, y todo esto no me sirve. Bejol et asher ani roet Mordejai Yehudí Yoshev Besha'ar Amelech. Todo el tiempo que veo a Mordejai el judío sentado en el portal del rey. Es decir, no me sirve de nada. Todo este honor, soy el primer ministro, dice Amán, tengo el más alto cargo y puesto en el reinado. Al banquete solo he sido invitado yo y nadie más. Pero toda esta grandeza, riqueza, hijos, ya que sus hijos eran escribas y eran regentes en otras partes del reino, todo esto no me satisface cuando veo a Mordejai que no me honra. Aquí viene una lección muy importante para nosotros. En lo que dice Amán, todo esto no me sirve. ¿Cómo puede decir Amán una cosa así? Amán tiene riquezas, honor, hijos en abundancia, el más alto cargo y honor del imperio entero. ¿Y no le sirve? ¿No es suficiente para él? Aquí es donde dijeron en la tradición, ¿dónde encontramos en la Torá una insinuación que algún día en el futuro vendría Amán en la historia? ¿Dónde está insinuado, escondido? No está explícitamente en la Torá de Moisés la historia de Amán, pero está insinuado. ¿En dónde? En Génesis 3:11. Los que conocen hebreo podrán entender mejor. De todas maneras, leemos este versículo que dice, Vayomer, y dijo, Mi igidle haki ata. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Esto es el Todopoderoso hablando con Adán. ¿Quién te dijo que estás desnudo?
Hamin haetz, asher sivitija levilti ajol mimenu ajalta. ¿Acaso del árbol que te mandé no comer comiste? Ahora en hebreo hemos resaltado en la parte de aquí, en esta sección, hemos resaltado tres consonantes que son las mismas consonantes de la palabra que se usa para el nombre de Hamán. Esta sección dice Hamín, que en español es traducida ¿acaso del árbol? Que es la palabra que está a continuación. Esta pregunta, ¿acaso de Hamín, que leemos aquí abajo, Hamín, tiene las mismas consonantes del nombre Hamán? Estas son las consonantes que serían en español, pero que en hebreo es la He y la Men y la Nun. Hamín Aetz, aquí está insinuado ocultamente que un día vendría Hamán. ¿Por qué las mismas letras? Sin embargo, nos podríamos preguntar, ¿por qué la tradición nos dice una cosa así? Porque tiene las mismas letras. En realidad, muchas otras palabras en la Torá pueden tener las mismas letras. Ei, men, nun, que está aquí. Podría haber otros lugares donde está lo mismo. ¿Por qué decimos, en nombre de la tradición oral, que de aquí está insinuado Hamán? ¿Qué relación tiene este versículo con Amán? La respuesta es la siguiente. Adán tenía prohibido consumir el fruto del árbol del conocimiento de bien y mal, pero tenía permitido consumir el fruto de todos los árboles del jardín. El pecado de Adán fue que en vez de disfrutar de los árboles que ya tenía permitido comer, fue y pecó consumiendo precisamente del árbol que tenía prohibido consumir. Y de alguna manera, Adán pecó en el sentido de no estar satisfecho con lo que el Todopoderoso ya le había dado, sino que buscó querer tener algo que ya estaba prohibido para él, que no era para él, sin observar lo que ya tenía, lo que ya era de él, lo que ya poseía, lo que el Todopoderoso ya le había brindado. Pero no le fue suficiente y buscó, como si fuera, más de lo que ya había recibido, aquello que le estaba prohibido. Esa misma actitud tuvo Amán. Lo tenía todo, pero no se sentía satisfecho. Quería también ver que Mordejai se humillara ante él. Versículo 14. Vatomer los Zeresh Ishto. Y le dijo Zeresh, su mujer, Vejolo a Babi y todos sus amigos. Yasu etz gavoa hamishim ama, que hagan un madero de altura de 50 codos, ubaboker, emor la melech, y en la mañana di al rey, veitlu et Mordejai alab, que cuelguen a Mordejai sobre él, sobre ese madero. Hubo Imamelech el amishte sameach, y ve con el rey al banquete contento. Vayitaba davar lifne Amán, y pareció bien el asunto delante de Amán, Vayaas a Etz, e hizo el madero. ¿Cuál es el consejo que le da tanto su mujer como sus amigos a Amán? Es básicamente el siguiente. Si tú, Amán, que estás tan elevado, vas al rey y acusas a Mordejai, y Mordejai es judío, por tanto es alguien de baja categoría en el imperio, esto se verá como algo deshonroso para ti. Lo que debes de hacer, le dijeron, es ir al rey y decirle, debemos dar un escarmiento al pueblo que tus leyes se deben cumplir. Y aquí encontramos un caso que hay un judío que no obedece tu ley de inclinarse ante mí como tú mismo lo has mandado. Entonces utilicémoslo para dar un escarmiento al pueblo. No es por mí, a mí no me interesa, diría Amán. Es un judío, diría él.
es alguien de baja categoría en el imperio. Pero usémoslo como escarmiento. Dame permiso de colgarlo. Lo ejecutaremos temprano en la mañana para que cuando el pueblo despierte, vea en público que hay alguien colgado y se pregunten qué pasó y se proclame que él decidió no obedecer el decreto del rey de inclinarse ante el ministro Amán. Y el rey lo castigó. ¿Por qué lo castigó? Para dar un escarmiento y teman todos la orden del rey. Por eso le dijeron, haz un madero alto, 50 codos, casi 25 metros, para que todo el mundo lo vea. Y hazlo temprano en la mañana, para que el pueblo, cuando se despierte, ya lo vean colgado. Y esto sea un escarmiento simplemente. De esa forma te vas a librar de Mordejai, pero no va a ser como una venganza personal. El rey entenderá que lo hace solo como un consejo para que el pueblo tema al rey. Entonces Amán, después del banquete, no durmió, se quedó toda la noche arreglando y preparando ese madero, al punto que incluso se lo probó él mismo. Y como si fuera, dice la tradición, que cuando Amán se probaba la horca, desde el cielo dijeron, es buena para ti y en ella serás colgado. Esa noche ya había acabado el banquete. Por obvias razones el rey tendría que ir a dormir y dormir plácidamente, porque después de un banquete viene mucho sueño por naturaleza. Pero el rey, dice la tradición, que cuando va a dormir, tiene un sueño, y en el sueño ve a Amán con una espada que lo busca para matarlo. El rey se despierta conturbado y ya no puede dormir. Muchos pensamientos ingresan en su mente. ¿Será que este sueño es un anuncio del mundo espiritual que Amán está planeando algo contra mi vida? ¿Y por qué Esther me invitó a un banquete? Y también a Amán. ¿Qué es lo que Esther busca de mí? ¿Qué quiere pedir de mí? ¿Y por qué está Amán aquí involucrado? ¿Estarán planeando ellos algo en contra de mí? ¿Estarán conspirando contra mí? Por un lado, podría ser posible, por otro lado, no. Por otro lado, tal vez Esther no es culpable y solo Amán conspira contra él. Pero dice la tradición que él se pregunta, si alguien conspira contra mí en este tiempo, ¿por qué no hay una persona que lo sabe y viene y me lo dice? ¿Y por qué no me avisa para librarme de esa conspiración? Porque no hay nadie que se compadezca de mí y venga y me lo cuente. Tal vez, dice el rey, en el pasado, alguien me ayudó, me avisó, me libró de algún tipo de conspiración. Y yo no le di ninguna recompensa, no se lo agradecí, no le di ningún honor, dinero, y por eso nadie me quiere decir ni avisar, porque piensan que no vale la pena ayudar al rey, porque el rey no lo sabe pagar. Entonces viene a su mente, ya que no puede dormir, sus siervos le traigan las crónicas del rey y el libro de recuerdos para ver si algo en el pasado ha acontecido con él, alguien lo ha ayudado en el pasado y tal vez el rey no le dio su recompensa. Quiere estar seguro y quiere dársela para que el pueblo, al ver que el rey recompensa a alguien que lo ayudó en el pasado, también deseen ayudarlo ahora si es que existe una conspiración. Y aparentemente, según el sueño, Amán tendría que estar involucrado en todo esto. Todos estos fueron los pensamientos del rey y es lo que nos cuenta el capítulo 6. Capítulo 6. Balayla Haú, Nadeda Shenat Amelech. En aquella noche se apartó el sueño del rey
Vayomer le Abiet Sefer Zichronot Divrei Yamim, y dijo traer el libro de los recuerdos, las crónicas, Vaiyuni Kraim Lifne Amelech, y sean leídos delante del rey. Versículo 2. Vaimatzeja tuv, y fue hallado escrito, Asherigid Mordejai al Bigtana Bateresh, que había declarado Mordejai acerca de Bigtana y Teresh, Shenes Arisea Melech, 12 eunucos del rey, Mishomere Asaf, de los guardianes del umbral, Asher Bikshu Lishloach Yad Vamelech Hashverosh, que buscaron echar mano al rey Ahasverosh. En primer lugar, porque el versículo menciona dos tipos de libros, el libro de los recuerdos y las crónicas. Es porque existía un libro que eran las crónicas reales y ese era el libro formal que estaba en los registros del rey. Pero el rey tenía un libro de recuerdos personal en la cual se anotaba allí las cosas que él mandaba ser anotadas. Cuando él ve en su libro personal, allí encuentra que Mordejai lo había salvado de la conspiración de Bigtán y Teresh. Pero en las crónicas reales no estaba allí. ¿Por qué? Porque cuando fueron escritas, el escribano era uno de los hijos de Amán, y Amán le ordenó borrar el nombre de Mordejai para que no exista la posibilidad de premiar a Mordejai, de impedir que Mordejai sea recordado en esas crónicas. Y a la vez, el escribano intentó cambiar el lenguaje. ¿De qué manera? Los que conspiraron contra el rey eran dos, Bigtán y Teresh. Pero el escribano, que es el hijo de Amán, él cambió las letras para que se lea Victán o Teresh. Por eso acabamos de leer en el versículo Victana. ¿Por qué dice Tana al final? Hay una letra Aleph al final que fue agregada para colocar la palabra o en vez de i, que une, o uno u otro. ¿Y por qué? Porque si estaba escrito Victán o Teresh, entonces se iba a interpretar que en realidad uno de los dos conspiró contra el rey, pero no se sabe cuál de los dos fue, y al final mataron a los dos. Pero al fin y al cabo, mataron a un inocente también. Uno de los dos es culpable, pero uno es inocente. De alguna manera querían desprestigiar a Mordejai, de tal manera que digan que incluso cuando salva al rey, provocó que un inocente muera. Se halló escrito, entonces, en los recuerdos del rey, que Mordejai lo había salvado. Versículo 3. Vayomer Amelech, mana asai yikar ugedulale Mordejai al ze. Y dijo al rey, ¿qué fue hecho de gloria y grandeza a Mordejai por esto? Vayomeruna arei Amelech mesharetav. Y dijeron los jóvenes del rey, sus asistentes, lo nasa y modavar, no fue hecho con él nada. Versículo 4. Vayomer Amelech mi behatzer. Y dijo el rey, ¿quién está en el patio? Vehamán va la hatzar bet hamelech hachitzoná. Lemor la melech litlot et Mordejai ala etz asher echinlo. Y Amán había venido al patio de la casa del rey al exterior, para decir al rey colgar a Mordejai sobre el madero que había preparado para él, es decir, para Mordejai, pero acá también podemos entender insinuado que había preparado para él mismo, para el propio Amán, pero él no lo sabía, obviamente. Amán había llegado al palacio muy temprano, porque se había tardado toda la noche en preparar la horca, y siendo muy temprano, se presentaba al rey con el objetivo de pedir que cuelguen a Mordejai por todo el plan que ya tenían listo. Pero antes que venga él, el rey descubre la verdad
Y el rey pregunta a sus asistentes, ¿por qué no se hizo esta grandeza y gloria, esta recompensa a Mordejai? Primero les preguntó qué se hizo, ellos le dijeron no se hizo nada. Pero la tradición dice que le pregunta, ¿y por qué no se hizo nada? Ellos le dijeron, porque en verdad en ese tiempo Amán impidió que lo hiciera. Ellos acusaron a Amán, al rey, todo esto en secreto, porque eran sus asistentes personales. Entonces en el rey se despierta la sospecha. Aquí hay algo eh, totalmente negativo acerca de Amán. En primer lugar, cuando el rey engrandece a Amán, en parte es porque piensa que él fue parte de salvarlo también, él hizo bien con respecto a Esther. El rey se da cuenta que le ha dado honra a Amán sin merecerlo. Y al ver que él impide que sea recompensado una persona que ha salvado la vida del rey, él entiende que Amán no quiere o no quiso que se salvara la vida del rey. Hay algo en contra de mí, diría el rey, en Amán. En ese momento escucha que se acerca alguien que está ya en el patio, que es el propio Amán. Y el rey teme por el sueño que tiene y pregunta, ¿quién está en el patio? Pero con una señal de alerta. Estén prevenidos, tal vez él viene, como mi sueño lo dijo, con una espada listo a matarme. ¿Quién está? Y dijo que está Amán. Y ellos dijeron, es Amán. Entonces el rey mandó que estén todos listos y preparados, alertas, no vaya a ser que Amán viene con malas intenciones. Y lo hizo pasar. Versículo 5, Vayomeruna rey Amelech Elab, y le dijeron los jóvenes del rey, Ine Amán Omed Behatzer, he aquí Amán está de pie en el patio, Vayomer Hamelech Yabó, y dijo el rey que venga. 6, Vayabó Amán Vayomerlo Amelech, y vino Amán y le dijo al rey, es decir, el rey inicia la conversación y dice a Amán, Mala asot baish asher amelech hafetz bicaro, ¿qué hacer con el varón al cual el rey desea glorificarlo? En primer lugar, el rey hace esta pregunta totalmente a sabiendas, esperando que Amán crea que el rey se refiere a él mismo, al propio Amán. El rey no era tonto, sabía del orgullo y la arrogancia de Amán. Y el rey hace la pregunta como para dar a entender a Amán, me estoy refiriendo a ti. Y aquí debemos puntualizar que el rey preguntó a sus siervos qué de grandeza y de gloria le hicieron a Mordejai. Y ellos dijeron nada. El rey menciona grandeza y menciona gloria, o podemos llamar honor. Cuando el rey pregunta con astucia a Amán, no menciona el término grandeza. ¿Por qué? Porque Amán ya tenía toda la grandeza posible. Si el rey le decía qué grandeza y qué gloria le debemos a dar a este hombre, Amán hubiera pensado que no se refiere a él, porque él ya tiene toda la grandeza posible. Por tanto, el rey obvia el término grandeza para que Amán crea que se refiere solamente a él, ya que más grandeza no se le puede dar, pero gloria adicional sí se le puede dar. Vayomer Hamán belibó, y dijo Amán en su corazón, Lemi pots amelech lasot yekario termimeni. ¿A quién deseará el rey hacer gloria más que a mí? 7. Vayomer Amán el Amelech, y dijo Amán al rey, Ish asher Amelech hafetz vicaró, al varón que el rey desea glorificarlo. 8. Yaviu lebush malhut asher labash bo Amelech, que traigan el vestido real que se vistió el rey. Se refiere al día que fue coronado el rey. Jesús asher rajav alav Amelech, y el caballo que montó sobre él el rey el día que fue coronado. Vasher nitan keter malhut berosho, y que sea colocado la corona real en su cabeza, aquella corona especial que le dieron al rey el día que fue nombrado.
ya que el rey no llevaba todos los días aquella corona, que era una corona muy especial, llena de oro, piedras preciosas, era muy pesada. El rey no la podía utilizar todo el tiempo, pero el día que fue nombrado, le colocaron esa corona y esto pedía Amán. Y en el corazón de el rey se despertó el enojo, porque Amán estaba pidiendo para él mismo el vestido del rey, el caballo del rey y la corona del rey. Y esta petición es demasiado. Por tanto, el rey puso su rostro como de disgusto y Amán lo notó. Por tanto, en el siguiente versículo, Amán cambia su pedido un poco y dice, versículo 9, Benatón alebush beasus, y le sea dado el vestido y el caballo, pero ya no menciona la corona. Al Yad Ish Misarea Melech, por mano de un varón de los ministros del rey aparte mim, los nobles. Veilvishu et Aish, y vistan al varón, es decir, no solamente uno, varios lo vistan. Asher Amelech Hafetz Bikaro, al varón que el rey quiere glorificarlo. Veirkibuhu ala sus birjo vair, y lo hagan montar sobre el caballo en la plaza de la ciudad. Vekareule fanav, y proclamen delante de él, Caja Yeasela Ish, así será hecho al varón Asher Amelech Hafetz Bikaro, que el rey quiere glorificar. Versículo 10. Vayomer Hamelech le Amán, y dijo el rey a Amán, Maher, rápido, Cajet alevush beasus, toma el vestido y el caballo, Kasher dibarta, tal como dijiste. Vaasegen le Mordejai a Yehudí, a Yoshev Besha'ar Amelech, y haz así a Mordejai el judío que está sentado en el portal del rey. Alta pelda bar Mikol asher divarsta, no falte cosa alguna de todo lo que dijiste. Deben imaginar ustedes cómo Amán en ese momento quedó en completo asombro, cómo él ve que de pronto todo lo que él venía a hacer se cae, cómo no puede creer lo que está escuchando por unos segundos, que el rey le está pidiendo que todo esto sea hecho a Mordejai, a aquel que él odia tanto, que desprecia tanto y que venía a pedir que lo cuelguen. Toda la honra que él había dicho para sí, que lo haga a Mordejai. Quedó como si fuera en shock. Un hombre de su orgullo, de su posición, recibir esa noticia fue realmente una caída estrepitosa. Y dice la tradición que Amán intentó, como si fuera, no entender muy bien, a Mordejai, ¿qué Mordejai? Por eso el versículo dice, a Mordejai el judío. Y Amán dice, pero hay muchos judíos que se llaman Mordejai, ¿a cuál Mordejai te refieres? Amán no quería creer que se refería a Mordejai. Y el rey enfatiza, a Mordejai el judío que está sentado en el portal del rey, a él me estoy refiriendo, aquel que es uno de los jueces, a él. Y Amán intenta convencer al rey que no le dé tanta gloria. En primer lugar, es un judío, ¿cómo le puedes dar tanta gloria a él? Dale otra cosa, dale premios, dale dinero, dale otras cosas. Entonces el rey le dice, todo lo que has dicho, no falte una sola cosa de lo que has mencionado. No solamente el honor en el caballo y el vestido real, sino que incluso los premios que acabas de mencionar, también dáselos. Y ve rápidamente. El rey estaba enojado y no quiso escuchar más a Amán y le ordenó que sea cumplido de forma rápida ese mandato, que hoy mismo sea hecho. Y no quedó otra opción que cumplir el mandato del rey. Versículo 11. Vaikaj Amán et alebush bet Asus, y tomó Amán el vestido y el caballo. Vayalvesh et Mordejai, y vistió a Mordejai. Vayarquiveo virjó Vair, y lo hizo montar en la plaza de la ciudad. Vaikrale Fanab, y proclamó ante él,
Caja la isha sheramele jafetz vicaro. Así será hecho al varón que el rey quiere glorificar. En este solo versículo hay muchas cosas y detalles que no se dice, pero que la tradición es la que nos cuenta. En primer lugar, Amán no le queda otra opción que ir hacia Mordejai a cumplir el mandato del rey. Y cuando llega hacia Mordejai lo encuentra sumergido en sus plegarias y en su ayuno. Cuando Mordejai y todos los jóvenes y los niños que estaban junto con Mordejai haciendo plegarias y en ayunos, ven que Amán, el primer ministro, se acerca, todos creen que él viene listo a matar a Mordejai. Por tanto, ellos dijeron, ya que él viene listo a matarlo, nosotros, todos sus discípulos, nos quedaremos con él y si viene a matarnos a todos, que lo haga, no importa, estaremos aquí y no dejaremos a Mordejai. Y Mordejai se puso de pie y comenzó a hacer sus plegarias. Amán llegó hasta la entrada del lugar donde estaba Mordejai y esperó a que Mordejai terminara su plegaria. Cuando terminó, Mordejai le pregunta, ¿a qué has venido? Y Amán le pregunta, ¿qué has estado estudiando con estos discípulos jóvenes? Y Mordejai le dice, hemos estudiado el medio shekel que está escrito en la Torá que el pueblo de Israel debe dar para el templo. Dijo Amán, pues este medio shekel ha vencido a todo el dinero que yo he dado en contra de ustedes, porque vengo a cumplir la orden del rey de darte honra por haberlo salvado. Cuando Mordejai se da cuenta de todo lo que estaba pasando y a qué venía, dijo lo siguiente, pero yo estoy en ayuno hace mucho tiempo y no me he bañado. Necesito bañarme primero para colocarme los vestidos reales. Amán le dijo, por supuesto, ve a una casa de baños. Las casas de baños no estaban en las casas comunes en aquella época, estaban fuera. Ve a una de esas casas de baños, báñate y cuando estés listo, te daré la ropa. Bien, fueron y resulta que todas las casas de baño de toda la ciudad estaban cerradas, porque Esther había dado la orden de cerrar todas las casas de baño. Así que no podía hacer nada más que el propio Amán ir, llevar a Mordejai y asistirlo en el baño, en su baño, en bañarse. Dijo Mordejai, yo no me he arreglado la barba, el cabello, para estar presentable. Entonces Amán buscó como si fuera a un encargado de arreglar el cabello también, como si fuera un peluquero de esa época. Y tampoco había, Esther había mandado cerrar todos los negocios de los peluqueros de aquella época. Por tanto, Amán mismo tuvo que arreglar la barba y el cabello de Mordejai. Mientras lo hacía, Amán suspiró, suspiró de angustia. Él, el primer ministro que tenía toda la grandeza, ahora está trabajando como peluquero de Mordejai, su mayor enemigo, y suspira. Mordejai le dice, ¿por qué suspiras? Y él le dice, porque siendo yo el primer ministro, tengo que estar aquí haciendo de peluquero. Viene Mordejai y le dice, pero eso es lo que tú hacías antes de ocupar los cargos en el reino. Tú eras en tu ciudad peluquero. Y obviamente Mordejai no se lo dice porque pudiera menospreciar eh, el oficio de peluquero y cualquier otro tipo de oficios. Obviamente que no. Cada oficio y cada trabajo que la persona hace es de gran honra, sino que en el orgullo y la arrogancia de Amán le parecía una humillación hacer esto. Y Mordejai le enfatiza,
que no tiene ninguna razón para sentirse humillado, sino que es su arrogancia la que lo hace sentir así. Cuando ya estaba listo Mordejai, Amán le dice, bueno, aquí está el caballo del rey, sube. Mordejai le dice, estoy en ayunas hace muchos días, no tengo fuerzas para subir al caballo. Viene Amán y coloca su cuerpo para que Mordejai suba encima de su espalda hacia el caballo. Tan grande fue la humillación hacia Amán, enemigo de los judíos, que así el Todopoderoso en un solo instante lo hizo descender. Y cuando Mordejai sube en la espalda de Amán para ir al caballo, Mordejai le da una patada a Amán y Amán se queda sorprendido y le dice, ¿por qué hiciste eso? ¿Acaso ustedes no suelen decir que cuando tu enemigo cae no te alegres? Vino Mordejai y le dijo, ese versículo está dicho cuando una persona tiene una contienda con su hermano, que no se alegre, porque ese hermano viene a ser por un momento su enemigo, porque tienen una contienda, que no se alegre cuando lo vea caer. Eso no se aplica a un enemigo de la Torá, un enemigo de Israel, un enemigo del Santo bendito sea, del Todopoderoso. Eso no se aplica a ti. Se aplica lo que está escrito en el Salmo, los perseguiré, los acabaré, porque ellos son enemigos de Dios, enemigos de la Torá. Eso no se aplica a ti. Y a Amán no quedó otra opción que salir y por la plaza proclamar el honor de Mordejai. Fue un día de mucha alegría ver el honor de Mordejai, como había dado todo por el pueblo de Israel, y ahora el Todopoderoso le da ese honor. Pero la hija de Amán, desde lo alto donde ella se encontraba en su casa, no vio muy bien quién estaba debajo y pensó que su padre Amán estaba sobre el caballo y Mordejai era quien conducía. Entonces tomó desperdicios y los echó encima de aquel que conducía pensando que era Mordejai. Y cuando Amán alza la cabeza para ver quién le echó esos desperdicios, ve a su propia hija que los echó, y su hija se conturbó de darse cuenta de eso y se cayó de la azotea y murió. Todas esas cosas pasaron a Amán en aquel día. Por eso dice el versículo a continuación, versículo 12, Vayashov Mordejai el Shar Amelech, y volvió Mordejai al portal del rey después del honor que había recibido. Ve Amán Nidhaf el Beitó, y Amán fue desplazado a su casa. Abel enlutado, Bajafuirosh, y mortificado. Enlutado porque su hija murió, y mortificado porque todo su honor quedó por los suelos. Versículo 13, Vaisaper Amán, Lezeresh Ishto, Ulejolo Abav, y contó a Amán y a Zeresh, su mujer, y a todos sus amigos, Et Kol Asher Karau, todo lo que le pasó. Vayomerulo Jajamav Vezeresh Ishto, y le dijeron sus sabios y Zeresh, su mujer, In misera Yehudim Mordejai, si de la simiente de los judíos es Mordejai, Asher Agilot Alimpol Lefanav, que has comenzado a caer delante de él, lo tu jaló, no podrás contra él, kinafol tipole fanab, sino que caerás delante de él. Versículo 14. Odam medabrin imo, aún hablaban con él, Besarisea Melech y Giu, y los eunucos del rey llegaron, Vayavilu le aviet Amán el amishte, y apremiaron en traer a Amán al banquete, Ashera Seta Esther, que había hecho Esther. Después de todas esas tragedias, viene Amán a su casa y les cuenta todo lo que había pasado. ¿Por qué? Él viene destruido, enlutado, arruinado. ¿Por qué va y se los cuenta? Porque Amán de todas maneras quería anunciar a su familia y a sus amigos que todo esto que pasó en realidad
aparentemente fue gracias a la casualidad. ¿Por qué? Porque cuando Amán va al rey para pedir colgar a Mordejai, antes de decir una sola palabra, el rey le dice, un momento, no hemos honrado a Mordejai, honremos. Entonces, Amán quiere decirle a sus familiares, yo no hablé nada con respecto a Mordejai. No hubo ninguna discusión y no es que ganó Mordejai. Esto pasó por casualidad. De pronto el rey encontró que le faltó honrar a Mordejai y lo honró. Pero esto no fue a razón de mi pedido. No es que yo le pedí colgar a Mordejai y el rey no quiso porque el rey quiere a Mordejai. No. Esto fue por una casualidad, entre comillas. Así que no se asusten por lo que pasó hoy. Hoy el rey lo quiso honrar. Perfecto. Esperemos unos días y después yo voy a ir y pedirle que cuelguen a Mordejai, porque al fin y al cabo Mordejai es culpable también de no obedecer al rey. Así que tomen esto como una simple casualidad. Todavía hay esperanza de vencer a Mordejai. Pero sus amigos y su esposa le dicen, no es así. Debes entender que tú fuiste con la intención de dañar a Mordejai antes siquiera de decir una sola palabra, te pasaron todas estas cosas, todas estas tragedias, estos eventos. Es como una persona que quiere ir y derribar a otra. Va dispuesto a derribarlo y se tropieza y se cae. No hizo nada y de pronto ya cayó. Eso es lo que le dijeron sus familiares. Tú comenzaste a caer delante de Mordejai. ¿Por qué? No por casualidad, sino porque Mordejai es de la simiente de los judíos. El Dios de los judíos protege a su pueblo. Y cuando el Dios de los judíos te vio que ibas a ir en contra de Mordejai, te hizo caer. Y caíste. Y no vas a poder contra él. Sin embargo, ¿qué tipo de amigos son estos? Que le dicen, mira, ya caíste, no hay nada más que hacer. Eso no es un consejo. Amán quería consejo de ellos, tanto de su mujer como de sus amigos. Entonces ellos le dicen, no, lo que realmente debes hacer es no buscar enfrentarte a Mordejai, porque cuando lo haces, caes, como ha pasado el día de hoy. Hazlo de otra manera, busca otras estrategias, pero no te enfrentes a Mordejai, porque cuando lo haces, comienzas a caer y caes delante de él, no vas a tener posibilidad de vencerlo. De esa manera no podrás. Busca otras estrategias. Pero Amán aún hablaba con ellos y vinieron los sirvientes a llevárselo a Amán. Y Amán no se había arreglado para el banquete, sino que así, tal cual lo había conducido a Mordejai por las calles, y ensuciado por los desperdicios que le echó su hija, y enlutado, no arreglado, vinieron los eunucos del rey y lo apremiaron y se lo llevaron tal como estaba allí. Por tanto, cuando se presenta Amán en el banquete, se presenta no de una manera honrada, pasa vergüenza incluso en esa presentación y ya el rey tenía en su corazón algo en contra de Amán, ya sentía que Amán estaba en contra de él mismo y se acerca por fin el castigo definitivo en contra de este malvado Amán, antisemita, enemigo del creador de su Torá y de su pueblo. Y así como cayó Amán y fue humillado, que caigan todos los enemigos del Creador bendito, de su Torá y de su pueblo Israel, y que aquellos que se aferran al bien, a su Torá, a su verdad, el Todopoderoso los eleve y los honre, Bezrat Hashem, como hemos visto en estos versículos. Y así como vimos milagros y salvaciones en la época de Esther y Mordejai, en la época de Purim, veamos también salvaciones y liberaciones en este tiempo, Bezrat Hashem, con la pronta llegada del Mashiach. Hasta aquí llegamos hoy. Purim Sameach para cada uno de ustedes. Shalom.